segunda tertulia que organiza este colegio dentro de la Semana de la Ciencia. Todos los años, llevamos 13 años, parece que esta es la 13 edición, el colegio ha participado siempre en la Semana de la Ciencia. No creo que haya muchas instituciones de las que figuran en los boletines de que edita la Comunidad de Madrid, pero somos los que hay. A partir de ahora no sé qué va a pasar, porque esta es mi última tertulia que yo organizo. Ya llevo desde el año 94. Yo empecé con ellas y ya acabo en la de hoy. Han sido 21 años que he estado organizando tertulias, 114, no sé cuántos llevo. Entonces, bueno, ya lo voy a dejar ahora, ya lo avisé al colegio y ya la dejo. Luego, por tanto, me verán en otros sitios, pero por aquí ya haciendo esto no, haciendo otra cosa a lo mejor, pero bueno, ya verás. Hoy nos vamos a despedir con una persona también, como suele ser habitual en las tertulias, de prestigio en el tema del que trata la tertulia, que el tema este es el de los suelos. Pero no se crean que son los suelos edafológicos, es decir, que nos van a relatar lo que son los suelos desde el punto de vista edafológico, de los niveles del suelo, el nivel A, el B, el C, no, de eso no, sino los suelos desde el punto de vista geotécnico, es decir, los problemas que suelen crear siempre los suelos en desastres naturales y en el patrimonio, por ejemplo, aquí arquitectónico. La imagen es bien ilustrativa de la Torre de Pisa, un problema del suelo. Con agua, pero un problema del suelo. Entonces van a explicar ese tema un poco en plan divulgativo y nada en un plan súper técnico del que después inclusive nos van a examinar. No, aquí no examinamos a nadie. Simplemente se trata de disfrutar y de quedarse con la información más importante. Para ello tenemos a Measa. Measa Chighet es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y ella empezó su afición y su vocación y sus estudios de geología en la Universidad de Cuba, donde terminó la licenciatura de Geológicas en 1985. Después se doctoró aquí en Madrid, en la Complutense de Madrid, en el año 98, y de más o menos esas fechas ha venido ya colaborando progresivamente con la facultad hasta llegar a ser profesora. Es profesora de mecánica de suelos e ingeniería geológica. Es especialista en temas que son arcillas, en mineralogía de arcillas, en microfábrica, en deslizamientos y en rocas de falla frágil. Ha escrito muchísimos artículos, más de 80 artículos ha escrito, ha colaborado en muchos libros y sobre todo ha participado en proyectos nacionales e internacionales. Por lo tanto, conoce distintos ambientes y distintos técnicos y otros profesionales que han estado colaborando con ellos en proyectos internacionales. Ella nos va a explicar este tema de una manera muy divulgativa y yo espero, y esa es mi intención y voluntad, que se disfrute con este tema que se oye muy poco. Y por lo tanto yo trato de hacer cosas aquí que no hacen en otro sitio. Y que la gente escuche cosas aquí que no escuchan nunca, ¿no? Como que yo es la última tertulia que hago. Yo con eso concedo la palabra a Measa y doy las gracias. Hola, primero gracias por invitarme al colegio y gracias a ti, José Luis, que hemos colaborado varias veces. Como dice José Luis, la verdad es que el tema es apasionante. Además, sobre cada uno de los temas se podía hablar 2 o 3 horas. Además, como estoy acostumbrada a estar explicando a los chicos todo en detalle, pues me ha costado bastante hacerlo de forma más ameno y además desde un punto de vista divulgativo. Pero espero que algunas de las cosas que cuente puedan servir como para decir, eso también pasaba en ese edificio, cosas de detalle, ¿no? Ya lo sabéis más o menos, todo el mundo sabe de que la torre de Pisa está inclinada o está sentada y por qué se ha inclinado, todas estas cosas, algunas anécdotas que me he encontrado. Y desde un punto de vista de lo que me dedico, para no dejar de que es la Semana de las Ciencias, no darle así de lado, he metido algunas cosillas, algunos gráficos excesivamente simples, pero que nos podían explicar algunas de las cosas del por qué ocurre. Entonces, la charla lo he organizado como un poco primero contando las cosas que hay y después buscarle del porqué desde un punto de vista divulgativo, y a veces incluso he metido algunas formulitas, algunos gráficos, pero nada, simplemente para apoyarme a mí mismo.
Entonces, como decía José Luis, los suelos son los materiales más abundantes que tenemos en la superficie, en donde hacemos varios tipos de laboreos, especialmente de agricultura, y después los suelos, que son los materiales geológicos propiamente dichos. Entonces, desde un punto de vista de los dos campos, el suelo se suele definir de forma totalmente distinta a lo que lo definimos en ingeniería o a lo que lo estudiamos, no solamente definimos. Entonces, en geología prácticamente todos los materiales, producto de procesos superficiales, de sedimentación, sin ninguna cementación, lo suelen llamar suelos, incluso su comportamiento mecánico fuera de otro tipo de materiales. En la agricultura, lo que llaman suelo prácticamente desde un punto de vista de ingeniería, nosotros lo que decimos es quita este suelo y déjame trabajar, ¿no? Son materiales prácticamente nosotros no lo consideramos como suelo. En ingeniería llamamos, o se llama, o llaman los que se dedican a ingeniería, a geología son todos aquellos materiales, he puesto mayoritariamente naturales, porque también los materiales artificiales podrían considerarse suelos, si los utilizamos para alguna construcción, que deben de llevar un aspecto muy importante, que es no tener una cementación química que les impida que las partículas se pueden separar simplemente con alguna fuerza mecánica o hidráulica. Por tanto, es un material especialmente que cuando yo realizo algún laboreo puedo reducir las partículas en tamaños muy pequeños. Y después, cuando hablamos de suelo, no solamente decimos como material geológico, pero también damos una cosa o un comportamiento mecánico para los suelos en ingeniería. Que estamos hablando de un suelo de muy baja resistencia, por tanto es un material que prácticamente se puede deformar con muy bajas cargas, y además son materiales altamente deformables, por eso no se pueden considerar materiales que se rompen, sino simplemente se deforman. Y después, entre comillas, son materiales que tienen mucha porosidad, por tanto dejan pasar el agua. A raíz de estos tres aspectos, los suelos, si nosotros cogemos un cubo, lo ponemos por separado, siempre consideramos como elementos trifásicos, porque los tres elementos que forman el suelo se comportan de forma totalmente distinta cuando les aplicamos cargas. Entonces, por una parte tenemos aire, por otra parte el agua, por otra parte el sólido, que yo puedo separarlo para cualquier laboreo sin necesidad de ninguna fuerza mecánica o pesada. Por tanto, el comportamiento mecánico de estos materiales cuando les aplicamos una carga es totalmente distinto. El sólido responderá de una forma, el agua de otra forma, el aire de otra forma. Por tanto, cuando estudiamos suelo, nosotros en mecánica sólidos, en geotecnia, nos interesa muchísimo no solo el sólido, la mineralogía como es, sino cómo están distribuidos esos tres elementos. Y además, a diferencia de geología, en este campo estudiamos lo que nosotros llamamos equilibrio de fuerzas, que yo le aplico una carga, le quito otra carga y quiero saber cómo responde, que es más o menos lo que os pongo ahí, equilibrio de fuerzas del terreno y de la estructura. Y además lo que más me interesa es qué movimientos tiene el material. Da igual que se mueva, que se deforme, pero lo que me interesa es si esa deformación es admisible o no es admisible. Por tanto, desde un punto de vista mecánico, los suelos los consideramos como responden a una carga que le está aplicando. Entonces, este elemento trifásico en la naturaleza puede existir de tres formas totalmente distintas. Puede ser bifásico, por ejemplo, en suelos totalmente secos o en suelos semisaturados. Por tanto, en caso de saturados tengo dos elementos nada más, agua y suelo. Y en el caso que tenga aire, o suelo seco, tendría otra vez una condición bifásica que es aire y sólido. Y sin embargo, en la mayoría de las ocasiones tendremos las condiciones trifásicas. Pues esas condiciones trifásicas de tres elementos distintos hacen de que los materiales o los suelos tengan un comportamiento anómalo desde un punto de vista o no lineal desde un punto de vista mecánico. Un simple gráfico en la que nosotros podíamos representar las fuerzas con respecto a la deformación podría darnos una cosa similar a esto, de la que podíamos sacar varias cosas. Primero,
ese comportamiento no es lineal, incluso cuando yo no cambio ni la composición ni la cantidad de materiales sólidos, sino variando simplemente los otros componentes puedo tener varias líneas de comportamiento del mismo suelo. Por tanto, lo llamamos un material variable, evolutivo, o que puede tener comportamientos no lineales dentro del material. Después, el material, como cualquier elemento en este caso, tiene 3 estados, por así decirlo, que nos interesan también yo creo que en otros materiales, que son el estado de deformación en la que el material se deforma, pero sigue siendo lo mismo, simplemente se inclina o se desplaza, pero no mantiene el estado inicial, el estado de rotura que llamamos nosotros, que es como el pico en la que el material ya deja de ser ese mismo material para convertirse a otro tipo de material, y posteriormente el estado de rotura, que ya no es el mismo material, sino es otro tercer material. En ese límite podían estar el estado post-rotura o el estado que llamamos residual. Quiere decir, estamos hablando de otro material, aunque los sólidos, la composición, todas estas cosas están. Pues más o menos los estudios geotécnicos de los suelos rondan en cómo es esa relación en función de estos materiales, simplificando demasiado. Desde un punto de vista de las fuerzas dentro de los materiales tenemos 2 fuerzas importantes, las mismas que tienen todos los elementos. En los suelos un poco distintos, ¿cuáles son? Los que llamamos fuerzas cohesivas, y además son elementos inestables, se pierden, si yo modifico alguno de los elementos se pierden, que son debido a un elemento muy especial de unos minerales de arcilla, que son los que llamamos fuerzas electrofísicas. A medida de que nosotros cambiamos la condición también se pierden o se ganan, o las que llamamos la fuerza de destrucción también se pierden y se ganan en función especialmente del contenido de agua y además de otras cosas que sí que pueden hacer modificar. Por tanto, tienen una fuerza cohesiva que en otro tipo de materiales esa fuerza cohesiva, si no rompemos el estado de rotura, sería constante. Sin embargo, en los materiales tipo suelo, si yo varío esos 3 elementos, varía totalmente sin variar, como os he dicho, la composición y la génesis del material. Después está lo que llamamos la fuerza friccional, simplemente por el rozamiento de la superficie de las partículas. Los elementos están separados y están unidos a la vez por una fuerza ficticia. Realmente no podemos medir que esa fuerza o esa unión de la superficie es la que da esa fuerza friccional. Por tanto, debido a esas 2 características del origen de estas fuerzas, los suelos pueden ser evolutivos. Por otra parte, como el agua está libre, los poros están conectados, los sólidos están, los poros. Los suelos normalmente suelen generar un exceso de presión de poros con la aplicación, sea de carga estática o dinámica. Pues la mayor parte de los problemas, por tanto, se deben a eso, a que pierde la cohesión, a que pierde la fricción, se reduce, genera presión de poros, no genera presión de poros con la aplicación de cargas. Por eso los he puesto como algo muy importante, eso es como se repite. Pues los 4 elementos como propiedades físicas más importantes de los suelos, con lo que he dicho, entonces serían la resistencia, simplemente cuánto resiste, la rigidez, un tema bastante importante, que es la deformación angular, lo que es la deformabilidad y la conductividad, el paso al agua. Y todo eso respondería a las condiciones ambientales, se puede modificar todo lo que he dicho. Pues desde un punto de vista de comportamiento, como he dicho que son materiales sueltos, pues funcionan la mayor parte de las veces por corte, por tanto, por cizalla o desplazamiento de una partícula con respecto al otro. Entonces, si funcionan por corte, la ley que más importancia tiene desde un punto de vista de comportamiento mecánico de los suelos es la resistencia al corte del material, siguiendo la ley de Coulomb, en la que interviene la cohesión y el ángulo de rozamiento interno del material. Aunque la compresión simple, todas estas cosas son importantes a la tracción, pero el parámetro más importante sería la resistencia. Después hay un elemento importantísimo dentro de los materiales que son las tensiones efectivas, lo que llamamos. Como hemos dicho, además de los suelos tengo granos,
Pues dentro de los suelos, cuando le aplicamos una carga, no solo responde la unión de las partículas, pero también lo que es la fuerza del agua, que casi siempre es una fuerza que separa las partículas. Por tanto, a medida que yo incremento, reduzco la tensión efectiva del material. Aquí está un poco la demostración de Terzaghi de cómo ese elemento influye en los suelos. Entonces, siguiendo más o menos esa teoría, siguiendo las teorías de los más grandes, que es de los que más o menos siempre hablamos cuando hablamos de mecánica de suelos, Terzaghi, que es como el padre de la mecánica de suelos, el que ha inventado las tensiones efectivas, y el resto de los demás, y uno de los padres de geotecnia en España, que es el profesor Jiménez Salas, el primer ingeniero de camino que trabajó con geólogos y le dio mucha importancia a lo que es la geología o los materiales geológicos en lo que es la ingeniería geotecnia, la ingeniería civil. Hasta entonces prácticamente nadie demostraba. Seguramente habréis ojeado varias veces lo que son los libros de él. Pues los suelos entonces tendrían como 3 leyes fundamentales que si seguimos solo estos ya podríamos resolver todos los problemas, que son la ley de la resistencia al corte, que es una ley de un señor que trabajaba en el cuerpo militar francés en el siglo XVIII, que son la ley de la resistencia al corte, el principio de las tensiones efectivas, donde Terzaghi nos dice de que el comportamiento de los materiales está en función solo exclusivamente de las fuerzas entre las partículas, la presión de poros que tengo aquí con U reduciría la resistencia del material, y unos nuevos modelos, como veis, que es de 1968, que son los modelos del estado crítico, que son especialmente aplicados a suelos semisaturados, por tanto a suelos que tendrían los estados trifásicos, en la que nosotros representamos en una gráfica distinta el estado crítico de rotura de los materiales en una gráfica PECO. Pues en función de estas vamos a ver más o menos lo que tengo puesto, los casos un poquillo de historia, ¿no? De historia de ingeniería, geología, todas estas cosas. Yo os he puesto algunas de ellas, aunque la presa de Aznarcollar, debido a unas cosas, no las he puesto aquí, a lo mejor la menciono. Solamente voy a hablar con mucha profundidad lo que es la torre de Pisa, que llama mucha la atención, la rotura de la... no la rotura, eso está mal puesto, el deslizamiento en la presa de Bayón, y los catástrofes de Katmandú, porque llama mucha la atención el destrozo que ha habido en una zona bastante lejana. La torre de Pisa, como sabéis, está en la población de Pisa, al noroeste de Italia, y es como la torre desde un punto de vista geotécnico más estudiada, y yo creo que todavía no tenemos contestado muchas de las cosas que hay sobre la inclinación o la no deformación, la no caída de esta torre. De hecho, como veis, en los libros de mecánica de suelos ponen como ejemplo de principios de mecánica de suelos la torre de Pisa, junto con las fórmulas de tensiones efectivas de Terzaghi. Un poco de historia y el de más que por qué se deformó, por qué de la inclinación. Después algunas explicaciones y cómo puede aplicarse la teoría de Terzaghi de forma muy rápida, y las medidas correctoras, que son bastante llamativas, especialmente la última medida correctora. Pues como conocen todos, la torre de Pisa, además de la torre, que es el campanario, está en una zona en la que hay una catedral preciosa, románica, una de las iglesias más bonitas románicas que yo he visto, y está en la Piazza de Miracoli. Y el campanario o la torre se hizo para ser campanario de lo que es la torre. Cuando nosotros visitamos de cerca, la torre está bastante inclinada hacia el sur, y además algunas de las personas que pueden observarlo con mucho detalle tiene una forma de banana, más que una torre inclinada, tiene una forma bastante curvada debido a lo que os voy a contar más o menos ahora. Tiene una altura desde la base
alrededor de 60 metros, bastante alta, aunque tiene 55 metros desde la superficie, 55 y con algo, y además las alturas en las dos partes son distintas, una es mayor que otra, porque cuando estaban construyendo, ahora pondré un poquillo, tengo algunas transparencias que la que he puesto, lo primero que les pasó cuando están construyendo es se inclinó hacia el norte. Para poder arreglar esa inclinación hacia el norte, uno de los ingenieros se le ocurrió aumentar la altura de una parte de ellas, de la parte sur, para que el edificio se le fuera hacia el sur. Entonces, por eso tenemos esa forma de banda. Posteriormente, cuando empezaron a construir, además se ha parado varias veces, ahora os pondré algunos datos curiosos del año, la construcción tardó unos 200 y pico de años, iban además por piso, lo iban dejando, que le ha venido bien. Una de las razones yo creo que por la que no se ha caído es porque iban construyendo, lo dejaban, se iban a su guerra, volvían otra vez, el ingeniero se empeñaba, construía. Pues cuando iban construyendo, parece ser de que el terreno se iba consolidando para la carga que le van poniendo, por tanto se iba rigidizando. Y como se iba rigidizando, aumentaba su resistencia, por eso aguantaba todo el peso que le estaban metiendo, aunque se esté inclinando por las razones que ahora veré. Algunos de los datos que he sacado de libros, de artículos y de la red, pues está bombardeado en la red, es lo que os contaba, que la parte sur es más baja que la parte norte, es de 8 campanarios, de 8 plantas, perdón, hasta el campanario, pesa bastante, llega a casi 16.000 toneladas, y la estructura, la cimentación es tipo zapata, cimentación superficial, solamente a 3 metros de profundidad, circular, en un diámetro bastante grande, de 19,6 metros las dos zapatas de las dos partes, y como os contaba, la construcción duró 200 años o incluso un poquillo más. Después se empezó a inclinar y la inclinación máxima es alrededor de 5 grados o un poquito más. Creo que alrededor de 9 metros inclinados desde la superficie. Después, como os contaba al principio, se inclinó hacia el norte, pero después se inclinó hacia el sur, pero una de las cosas más llamativas no es que se incline hacia el sur, sino la parte norte se levanta, no solamente se inclina, sino se levanta hacia arriba, como si el terreno le estuviera empujando, algo le estuviera empujando en la parte norte, puede ser por la fuerza gravitacional. Lo que os contaba, debido a ese primero movimiento al norte y después al sur, tiene una forma banana. De hecho, esto la ponen en la red con una banana al lado para poder compararla, totalmente inclinada. La construcción se hizo, como os he dicho, por etapas. Primero se construyeron 3 plantas, que es cuando se inclinó hacia el norte, con una fuerza alrededor de 93 meganewton, más o menos, y después se paró prácticamente 100 años, 80 y pico años, que es cuando se considera que el material seguramente se ha rigidizado, esos son, para los que les gusta la historia, esta apuesta, que son, yo creo que los de Pisa eran muy guerreros, había mucha guerra, era una zona bastante importante, iban a la guerra y los políticos no querían construir, entonces se separaba. Después, al cabo de unos 100 años, en 1272, otra vez otro ingeniero, los autores tampoco se conocen hasta ahora, hay algunos autores, pero no se conocen con certeza, se empieza a construir y se construye alrededor de 4 plantas. Pero también otra vez se abandona en 1278. También se sigue inclinando el elemento, otra vez se abandona unos cuantos años, muy importantes, casi 100 años, y al final, en 1360, se realiza hasta el campanario, los 8 plantas, se finaliza lo que es la construcción y sigue inclinándose la estructura.
Lo que más llama desde un punto de vista ingenieril o geotécnico, esta obra es, una vez acabada la construcción, en 200 o 300 años, se sigue inclinando la torre, hasta que en 1911 vieron que era peligrosísima la inclinación. Por tanto, se siguió inclinando prácticamente 500, 600 años, que significa de que el material se deformaba en un tiempo bastante extendido, bastante largo. Pues ese tiempo extendido, más o menos, además, está relacionado con el incremento de carga, que es lógico, a medida que yo le incremento carga, en este caso serían los pesos que le íbamos añadiendo, se iba incrementando la inclinación hasta llegar a unos 5 grados. Pero lo que sí vemos es que una vez que se haya acabado la carga, que es esta línea azul, ya no hay incremento de carga, se seguía incrementando, se seguía inclinando, deformando la torre. Es una de las cosas que estudiamos más o menos en mecánica de suelos. En 1910, como le he dicho, que se ve que se sigue inclinando, entonces se le ocurre a uno de los ingenieros excavar alrededor de la zona e inyectarle cemento. Esa inyección, que además muy tardía, hace de que la inclinación se pare unos cuantos años, pero después incluso empeore. Inclinación con cemento, muy bien, unos cuantos años se queda quieto, pero después sigue inclinándose la torre. Pues a uno de los ingenieros, Berland, se le ocurre poner planchas de plomo en la parte norte del material. Planchas que cada uno más o menos pesaba, o en total pesaba unos 600 o 800 toneladas. En la parte norte, porque como ha visto que se está levantando, no solamente se hunde, eso es lo que les explicaba, no solamente se hunde lo que es la parte sur, sino la parte norte se levanta. Bueno, pues que toda su vida se ha estudiado a la torre de Pisa, le pone planchas de plomo de varias pesadas. Pues cómo es la geología, tan compleja es para que nosotros no pudiéramos hasta 1998-99 saber cómo es. Pues la geología de la torre de Pisa es como si fuera esta tarta, que es una intercalación entre materiales blandos, materiales duros, o materiales permeables, materiales impermeables, que eran arcillas, limos y arenas, que son producto del depósito de un antiguo río Arno. Prácticamente es la zona con unos materiales aluviales. De hecho, antiguamente, o se dice de que el nombre de Pisa viene del nombre griego de marshland, que es suelo inundable o lacustre, por así decirlo, que era una zona que se inundaba por el río, y los marshland en inglés. Sí, como no he sabido traducirlo exactamente en castellano, marshland es lacustre. No, en inglés viene de un pisciano que en inglés significaba el marshland, que es como suelo lacustre, blando o empapado de agua, por así decirlo, entendiendo cómo es lacustre. Geológicamente, cuando se hicieron los varios sondeos, pues esto es lo que hay por debajo de la torre de Pisa. Hay un horizonte de arcillas, que le llaman horizontes B, con alguna intercalación de arcillas y arenas, una capa más bien de arena con arcillas y limos, con un nivel freático cerca de la superficie y una arcilla bastante dura, bastante cementada en la parte superior. Pues solo esta es la geología. Y yo digo, por un puñado de arcilla es la que ha montado todo lo que ha montado. Menos de 30 metros de arcilla, de arena, ha montado lo que ha montado, ¿no? Lo que se ha montado en la geología. Pues, ¿cuáles son las causas del asiento y después de la inclinación? El asiento se entiende perfectamente, más o menos, de primera vista.
es una cimentación superficial, los materiales como hemos visto que son como la tartita, hay una intercalación de materiales blandos y duros, por tanto la deformación es normal. Y también si incrementamos la carga, esa deformación se produzca. Y el nivel freático está cerca de la superficie, por tanto las tensiones son menores y es normal que se deforme. Todo eso es normal hasta que llegamos porque no se cae, si pesa tanto, en primer lugar. Pues una de las cosas por la que no se cae es los suelos, cuando nosotros le aplicamos una carga, tienen una deformación que llamamos nosotros tipo deformación plástica después de strength hardening, lo que le pasa es se endurece, por tanto se rigidizan hasta que se llegue o hasta que se agote la resistencia del material. Esa rigidización simplemente produce el asiento del material, pero no produce ese corte que hablábamos, ese desplazamiento, hasta que se agote la resistencia del material. Hasta que no haya un desplazamiento, un corte, un agotamiento de la resistencia, lo que se va incrementando es la resistencia del material. Por tanto, lo que hay es una rigidización. ¿Por qué tanto tiempo a lo largo ¿por qué deformación a lo largo del tiempo? Pues el asiento, la deformación es lo que llamamos asiento por consolidación. Y ese asiento por consolidación, que es la teoría de la consolidación de Terzaghi, dice varias cosas. Esta es la rigidización. Cuando nosotros incrementamos en un material que está saturado, incrementamos la carga, lo primero que se incrementa es la presión de agua, como si incrementara yo el pulsómetro. Por tanto, no hay un incremento de las tensiones efectivas a corto plazo. Esta línea azul correspondería a lo que es el incremento de agua hasta un tiempo bastante extendido que está en función de la conductividad del material, por tanto, de la permeabilidad. Pero después, a lo largo del tiempo, ese exceso de presión de agua se va reduciendo y el terreno se va enterando de la carga que yo le he metido. Por tanto, ese exceso de presión de poros se va transformando en incremento de tensiones efectivas, por tanto, produce asientos. Y en lo que ocurre en lo que es la Torre de Pisa, esa deformación tan lenta se produce porque lo primero que hay un exceso de presión de poros, y ese exceso de presión de poros se va disipando, porque los materiales no dejan de ser permeables, aunque sea muy pequeño, y se va incrementando la tensión efectiva. Esa tensión efectiva sí que produce el asiento de los materiales, que pueden tardar cientos, como hemos visto, y miles de años. Incluso podrían seguir más tiempo. Por tanto, también en muchos sitios. De hecho, en uno de los sitios más bonitos desde un punto de vista de esa consolidación es la Ciudad de México, en la que el de Bellas Artes se ha asentando por consolidación, por extracción de agua y consolidación, un asiento de alrededor de 3,6 metros en relación a lo que es la superficie, y el edificio que antes se entraba subiendo y ahora se entra bajando. Y en la zona se ven los escalones en la... Pues la teoría de Terzaghi lo que dice es lo que os he más o menos contado, es que si nosotros consideramos el terreno como un muelle y el agua lo que ocupa el espacio, si al principio está cerrada esa válvula, yo le aplico una carga, no hay ninguna deformación. Sin embargo, a lo largo del tiempo, si yo abro un poquito la válvula, el agua se va escapando y la fuerza que le he aplicado, si le llega a lo que es el muelle se deforma, que en este caso es el suelo. Cuando pasan un tiempo extendido, en este caso lo llamamos infinito, 100 años, 10.000 años, pues hay esa carga, sí que se transmite en lo que es el muelle se deforma, que sería el suelo, por tanto hay un incremento de las tensiones efectivas, por tanto hay deformación. Pues lo que está pasando en muchos terrenos blandos en la que tiene estructura, la deformación sí que es más o menos cumplir las condiciones de esto. Pues si es así, ¿por qué no hay un asiento homogéneo en lo que es la Torre de Pisa? Si es por consolidación, hay el mismo peso, en una de las zonas incluso le han metido más peso de plomo, ¿y por qué se sigue inclinando hacia el sur? ¿Y por qué no se asienta? Por ejemplo, el ejemplo perfecto de asiento homogéneo es lo que hay,
lo que os contaba en lo que es Bellas Artes de México, que desde su comienzo se va asentando hasta llegar a 3,6 metros, incluso sería más, lo que os contaba, que se entra en las escaleras. Pues esa inclinación le atribuyen dos cosas. Yo no estoy muy segura, pero los científicos que han investigado en la zona dicen que es por dos razones. Uno es de que la rigidez del terreno a un lado o al otro es distinto. Por tanto, la variación lateral solamente en 19 metros es tan importante para que una de ellas se pueda inclinar, la otra no. Pues no lo sé, puede ser, pero yo no estoy muy segura. Y el otro es que otro de los autores dice que en una de las partes, especialmente en la parte norte, hay una fluctuación cada vez que llueve del nivel freático que es distinto a la parte sur. Y en la parte norte se eleva más. Y esa elevación empuja la torre de la parte norte hacia el sur, por eso hay inclinación. Como os he dicho, ninguna de las teorías, no comulgo con ninguna de ellas, pero lo que hay es esto, que hay una variación de rigidez y una variación del nivel freático es lo que produce la inclinación de la torre. Después, dentro de las medidas correctoras, que llaman mucho la atención, también las he puesto, no sé cuánto tiempo tengo. Muy bien. Que dentro de las medidas correctoras se han hecho varias cosas. Lo primero es lo que se ha hecho en el 92, que es agarrarlo con unos cables de acero tapados con plástico, la parte superior, la segunda planta, para que se puedan cerrar las grietas y anclarlos a una zona más lejana. Y lo han conseguido cerrar, pero no ha dejado de inclinar el edificio. Y en el 93 vuelven a poner otra vez unas planchas de 600, a veces de 800 toneladas, en la parte norte, que son estas cositas que se ven aquí, para que el terreno se asentara en ese sitio y se pudiera inclinar lo que es el edificio. Y en 1095 lo que han hecho es inyectar anclajes, poner anclajes en los materiales y después tirar de ellas con varios cables. Para poder meter esos anclajes a 40 metros de profundidad, lo que han hecho es congelar todo el terreno con nitrógeno líquido. Pero se olvidaron en este caso de que cuando el agua se congela, incrementa de volumen. Por tanto, produjeron otra vez el agravio de inclinación. Habían congelado. Ya cuando no les funcionó, en 1995, 99 se reunieron varios expertos y idearon un tratamiento, por ahora ha servido, estamos en el 2015, que es intentar excavar una cantidad de materiales de la parte norte, de la cimentación de la parte norte, para que el material pudiera asentar hacia el norte. Hicieron unas excavaciones con sondeos inclinados, con bajo ángulo, unos lo ponen 30, otros 22. Este es del mismo autor que participó en la excavación y sacaron gran cantidad de suelo en esta parte, considerando de que cuando dejen este hueco, la cimentación, la zapata de la parte norte se hundiría en esta zona en la que estamos quitando material. Realmente cuando terminaron la obra, y es cierto, el edificio se inclinó unos cuantos grados, 0,5 o 1 grados, hacia el norte otra vez. Y en este momento se ha estancado desde el 2011, no hay ningún movimiento ni hacia el sur ni hacia el norte. Y piensan de que con eso, con el tratamiento que se ha hecho, el edificio puede estar vivo, por así decirlo, 200, 300 años. No sé, a lo mejor vuelve a inclinarse hacia el norte, tenemos otro plátano o vuelve a caer. La historia demuestra que en la zona se han caído varias torres, no solamente había esa torre, sino habían varias torres. Y la mayor parte de ellos se han caído. Incluso yo creo que la alarma se produjo cuando se cayó ya en el siglo XX
una torre bastante grande, pero debido a una alteración del elemento con la que está construido, en Pavia, creo yo, no estoy muy segura de esto. Pues estos serían los tratamientos de esto. Después, como anécdota, que ya dejamos la ciencia, se dice que Galileo hizo un experimento en la Torre de Pisa, que tiró 2 elementos para ver quién llegaba antes, todas estas cosas. Pero eso dicen que es leyenda, os lo he puesto un poco como anécdota de esta parte, que no es muy seguro que haya hecho un experimento en la torre, pero los italianos son capaces de inventar varias cosas. ¿En España hay torres inclinadas? Pues en la leyenda sí, además una historia muy bonita, eso va por el abuelo, que es en Teruel. En Teruel habían 2 torres, la torre de San Salvador y la torre de San Martín. ¿Cómo lo hicieron? Pues había en el pueblo una muchacha muy guapa, que los 2 moros que hacían los edificios estaban enamorados de ella. Entonces, el alcalde o el jefe del pueblo dijo, y el que haga la torre más grande y más buena, se va a quedar con la chica. Entonces empezaron a trabajar los 2, hicieron las 2 torres. Terminó uno de ellos antes y dijo, ya he terminado mi torre. Y el que hacía el de San Salvador, he terminado mi torre. Entonces, el que hizo la torre de San Martín era muy listo, muy bien arquitecto, cogió su carta, su regla y midió el eje de la torre. Cuando midió el eje de la torre, estaba inclinada. Entonces fue, le dijo, mira, mi torre es perfecta, aunque yo haya acabado unos días más tarde. La torre de fulano de tal no es perfecta. Entonces le dijeron, midieron, efectivamente le quitaron a la muchacha, le dieron a la muchacha al otro que había hecho una torre perfecta. Y esa es la única torre inclinada que yo conozco, al menos en mi conocimiento. Otra de los... Hay muchas más en Calatayud, pues que yo no las conozco. En España no conozco, en otros sitios, en Alemania, por ejemplo, hay una iglesia preciosa con la torre totalmente inclinada que la han puesto contrafuertes y cosas así, pero y en Italia hay muchos sitios, en España. Claro, puedes inclinar. Bueno, pues hay que venderlo como la Torre de Pisa, porque lo venden muy bien. Es la ciudad o la torre más visitada del mundo. Es la torre más visitada, o incluso el sitio más visitado de Calatayud. Muy bien, muchas gracias. También, pues muy bien. La visitaré, mira, es el pueblo de un compañero mío, de su mujer. Le pediré que me lleve, sí. La mujer de Ramón Capote. Sí. Bueno, otra de las obras así grandes, esta no tiene una historia muy bonita, tiene una historia muy triste, que ha sido catástrofe, es la rotura de un deslizamiento en la presa de Bayón. En su tiempo una presa muy importante, una presa de arco de doble curvatura, arco bóveda, preciosa para el ingeniero que lo hacía, también para la gente del barrio, muy interesante. Y al final acabó en lo que es uno de los catástrofes más importantes de Europa, en la que se murieron varios miles de personas. Ese catástrofe se debe principalmente no a la rotura de la presa, como esperaríamos, sino a un deslizamiento que movilizó casi 700 millones de metros cúbicos de materiales. Y además no solamente movilizó esa cantidad de materiales, sino los materiales se movilizaron con una velocidad muy grande, como si fuera un coche, 30 metros por segundo. Si calculamos, casi llegamos los 100 kilómetros por hora, más o menos, como si fuera un coche. Esa velocidad, junto con la cantidad de material que se movilizó, además no un material triturado, sino un material como un único bloque, lo que produjo es una ola gigantesca
tanto hacia la cola de la presa como hacia aguas abajo. Esa cola, que llegó unos 180 metros de altura, incluso de máxima hablan de 140 metros de altura, superó la coronación de la presa y cayó en el pueblo de abajo, que es el pueblo de Longoria. Y en este momento, con esa velocidad de agua, yo creo que 30 millones de metros cúbicos de materiales, que formó además una presa de casi 20 metros de profundidad, el agua que se ha caído arrasó prácticamente con todo el pueblo, matando alrededor de 2000 y pico personas. Este es más o menos la presa y este es el deslizamiento, la cabecera del deslizamiento, y invadió prácticamente todo formando olas. Hay algunos vídeos impresionantes que han hecho más o menos reproduciendo el que yo he contado. La presa, como os he dicho, es una presa preciosa, se mantiene en pie ahora todavía, pero no la utilizan, no almacena ninguna agua. Se construyó en el 61, en un sitio precioso, seguramente los que conocéis Italia lo conoceréis, que es donde el monte Toc, que significa simplemente el monte que cruje, empezando, que significa que es una zona que posiblemente tenga problemas de deslizamiento. Esta está mal. Esto es en 1956-1960, me he ido al 36. Como os he dicho, que es una presa de hormigón, en su momento muy buena. Se construyó en un valle bastante estrecho del río Bayón, por eso es preciosa, de alto, varios metros, creo que 100 y pico metros, 150, 168 metros, y el agua que podía acumular podía llegar a 150, 168 millones de metros cúbicos de agua, por tanto, bastante cantidad de agua dentro del material. Y el objetivo fue un objetivo hidroeléctrico para poder abastecer prácticamente la zona. La geología es bastante compleja y además la ha hecho una de las personas que todavía vive, un geólogo muy bueno, que es Semenza. Paradójicamente es el hijo del ingeniero que construyó la presa, curiosamente, el geólogo, en la que tenemos varios materiales, no hacen sospechar de que se pueda producir ningún tipo de deslizamiento tan grande como lo que se ha producido. Son materiales calcáreos, con algunas intercalaciones de dolomías, aunque existen algunas estructuras geológicas, coincidiendo con el valle, en la que está formado la presa, en la que se ha realizado la presa, y algunas estructuras geológicas como son fallas. Estos son más o menos la geología en general de la zona. Como os he dicho, de entrada, el monte que está cerca significa el monte que cruje, ¿no? Antes de la realización de la presa, ya los geólogos advirtieron de que era una zona que tenía problemas de grietas superficiales y de paleodeslizamientos. Y no solo de grietas de paleodeslizamientos, sino algunas superficies, fallas, desplazamientos, en la que aparecían estrías o planos cisallados, indicando de que hay materiales que no están funcionando con todo lo que es el comportamiento mecánico de un material duro, sino sería de un material blando. Una vez construida la presa, se produjo un deslizamiento de pequeña envergadura que movilizó 700.000 metros cúbicos de materiales, pero no le dieron mucha importancia, aunque dijeron que tenemos que hacer algo para poder parar algunos de los posibles deslizamientos que se pueden dar. Pues lo que hicieron fue intentar llenar la presa poco a poco. Es decir, lo lleno, lo paro, controlo el desplazamiento, lo lleno, lo paro, controlo el desplazamiento. Así hicieron hasta llegar a 1963. Más o menos os he sacado una tabla en la que iban llenando la presa, esta sería la altura de agua, y estos serían los desplazamientos que iba registrando en los
deslizamientos que tienen alrededor auscultando. Entonces, cuando llenaban hasta 230 tenían un desplazamiento de 0,3, cuando llenaban a 240 un desplazamiento un poquito mayor, después cuando llegaron hasta máximo el desplazamiento se disparó, pero ya cuando bajaron, porque tenían miedo el que se disparara, llegó a un desplazamiento de 20 centímetros. Y ya una vez que está en esa, se produjo el movimiento del deslizamiento, en la que os contaba de que prácticamente ya ocupa lo que es la presa o el vaso de la presa, el material caído, con la que ha formado esa gran ola y que arrasó con toda la población. Una foto triste del pueblo, retocada un poquillo, es más o menos esto. Este es el pueblo antes de la rotura de la presa y este es el pueblo después de la rotura de la presa. 63 de Bahía, en la que se murieron aproximadamente 2.200 personas, yo creo, o 2.600, algunos de ellos lo suben a 2.600 personas se murieron. Y a raíz de esto, como siempre, además, los geotécnicos siempre nos gustan los desastres, vamos a estudiar los desastres. Yo creo que prácticamente todas las ciencias buscan problemas. Sí, también. Esos además son gigantes, lo que pasa es la presa también es gigante. La presa también por sí sola es gigante. Pues las causas de la rotura, aunque haya paleodeslizamientos pequeños, realmente dicen que es porque había paleodeslizamientos, pero ¿por qué se disparó uno tan grande y no uno más pequeño? Lo hemos traído hacia nuestro terreno, pero no por nada, sino porque es real. Que es, primero, en la presa aguas arriba, hablo siempre, existían paleodeslizamientos, no solamente paleodeslizamientos pequeños, sino paleodeslizamientos muy grandes. Es una zona bastante glacial. La superficie de rotura parece ser que tenía un ángulo de rozamiento interno muy bajo. Incluso se considera que ese ángulo de rozamiento interno podía ser prácticamente de una fricción inferior a 8 a 10 grados. Y eso es debido a que había unas arcillas en unos planos de rotura de tipo esmectítico, en la que pueden haber servido como una especie de jabón cuando se saturan con el llenado y haber producido o disparado lo que es el deslizamiento del material. Además, la presencia de estas arcillas no solamente es en los paleodeslizamientos, sino que es una cosa continua a nivel regional que existía prácticamente en toda la zona, con ese espesor, imaginaros 10 centímetros nada más de arcilla que ha producido la rotura. Otra de las causas es que los planos de deslizamiento funcionen con los parámetros residuales. Por tanto, en vez de estar en esto con un ángulo de rozamiento interno bastante elevado, estuvieran funcionando con un parámetro residual. Y el parámetro residual de muchos materiales es inferior a 11 grados. Por tanto, esas inclinaciones de resistencia friccional residual que se han registrado en esos deslizamientos grandes podría ser bastante acertado si hablamos de este valor de resistencia residual. Por otra parte, además de esa resistencia baja, el llenado produce un incremento de las presiones en los poros, especialmente en ese plano. Pues ese incremento también podría producir la resistencia del material. Pero hay una tercera teoría, de hecho además es una teoría nueva, una teoría bastante interesante, que es cuando el material se mueve con una velocidad muy alta,
la fricción puede producir un calentamiento de esa superficie en la que puede generar una temperatura superior a 100 grados. Si genera una temperatura superior a 100 grados, el agua dentro de los poros se convierte en vapor. Cuando el agua se convierte en vapor, se produce un incremento de presión de poros. En este caso, en vez de ser presión de agua, y es incremento de presión de poros. Y ese incremento de presión de poros puede disparar, puede acelerar ese material, ese deslizamiento, especialmente en su parte final del movimiento, que es el que ha producido esa grande ola dentro de la presa. Estas son algunas de las cosas que ya os he contado, en la que algunos de los autores hablan de ese calentamiento. Actualmente esta es la vista de la zona, en la que prácticamente no hay agua ni personas, se han ido ya, y se ha quedado como una estructura, yo creo que ni visitable en la zona. No tengo muchas cosas preparadas para Katmandú, otra de las zonas en la que se ha producido un catástrofe, especialmente por el destrozo de ese monumento histórico, con el terremoto de abril de magnitud 7,8, 7,9, y además acompañado con un terremoto precedente o aftershock de 7,2. Las causas de... Este es el epicentro del primer terremoto, cerca de Himalaya, de 7,8, que no extraña que haya terremotos de ese tamaño en esa zona, es una zona bastante activa. Y después el aftershock, que es bastante grande para lo que es aftershock, 2 meses o un mes y pico posterior, de 7,3. Las razones por las que se han producido tantos daños, por una parte es porque estamos en una zona montañosa, se han producido varios deslizamientos, varios movimientos de ladera de tamaño bastante grande que han arrastrado una cantidad muy importante de rocas, por tanto han dañado. Y otra de las cosas es el movimiento del terreno que se ha producido exactamente en Katmandú. Y esto es, si vemos en el mapa, en este mapa que tengo de las ondas, si el terremoto se ha producido en esta zona y las ondas con distintas energías, si tuvieran esta forma, y además no tienen esa forma, dependería del tipo de material, Katmandú cae en una zona en la que la onda se mueve con una frecuencia muy baja, que es una frecuencia similar con la que se moverían los materiales tipo suelo, materiales de baja rigidez que son los suelos. Katmandú se encuentra a 250 kilómetros, por tanto esa onda baja es cierto, de las ondas sísmicas. Y además el terremoto es bastante superficial, 10-15 metros de profundidad. Pero encima Katmandú está situada en un valle antiguo en la que los sedimentos tienen un espesor de alrededor de 500 metros, que tienen una resistencia muy baja, especialmente una velocidad de corte, una rigidez muy baja. Pues lo que se puede haber producido en además ya están publicados 7 o 8 artículos, es una amplificación del movimiento del terreno debido a la coincidencia de esa frecuencia de esta onda con el movimiento del terreno. Cuando coinciden las dos frecuencias se puede producir lo que llamamos el fenómeno de amplificación sísmica. Las ondas se amplifican y el movimiento, en vez de ser más bajo, se duplica esa amplificación. Pues entonces podríamos haber tenido una frecuencia baja o periodo alto de la sismicidad que coincide con las velocidades, con movimiento, con la frecuencia del terreno en esta zona, que debido a que tenga una velocidad de corte baja, rigidez baja, posiblemente haya coincidido este fenómeno en la zona, que es lo que habla. Entonces, lo que quería poner es, la mayoría de las veces, los terremotos, aquí si los colocamos con respecto a lo que es la magnitud, la energía que liberan, el 7,8 es un terremoto bastante grande, pero al ser lejano, posiblemente la zona no haya llegado a todas estas energías. ¿Cuál es la medida más exacta de los daños? Pues lo que llamamos nosotros intensidad de movimiento del terreno, que es el que puede producir los daños máximos.
Nosotros podemos estar al lado del terremoto, no tener ningún daño debido a que la frecuencia del movimiento de la onda que va librando energía no coincida con el terreno que tengo por debajo o no coincida con el movimiento de la edificación en la que vivimos nosotros. Por tanto, miramos las intensidades. Pues si ponemos un esquema muy sencillo que yo suelo poner a mis alumnos, lo que ocurre cuando la onda sísmica pasa por dos tipos de materiales, una cosa similar a esto. Si pasa en rocas, materiales con una rigidez bastante importante, pasa con una velocidad tan alta, el movimiento en superficie es bastante reducido. Por tanto, ese movimiento oscilatorio o la energía se va disipando dentro de lo que es la roca. Pero si pasamos de una roca a un material tipo suelo, se producen fenómenos súper complejos. Por una parte, se puede producir debido a una impedancia, que es diferencia de resistencia o de rigidez entre el material de subbase y el suelo. Se puede producir una impedancia, por tanto, toda la energía no puede pasar en el suelo, entonces sube a la superficie, vuelve, se puede triplicar o duplicar, por tanto, tendría un problema de impedancia, pero también puede producirse lo que se llama la resonancia, que es la onda, cuando llega al suelo, baja de velocidad, porque el paso de las ondas en materiales blandos es muy bajo. Y esa onda, cuando llega en superficie, coincida con el movimiento del terreno. Si coinciden esos dos, lo que se puede producir es varias amplificaciones, por tanto, la onda de movimiento en el terreno se puede acelerar teniendo unos movimientos mucho más grandes. Por tanto, lo que ha pasado en Katmandú es la coincidencia de estas de baja frecuencia, por ahora, y además de otros fenómenos de amplificación. Este ejemplo ha sido muy claro, no es una cosa nueva, en el terremoto de México de 1985. El terremoto de 7,8 se produjo a 400 kilómetros de distancia de lo que es la Ciudad de México, pero los máximos daños se produjeron en lo que es la Ciudad de México, y especialmente en los edificios grandes, en los edificios con una altura de 10 metros. Lo que ha pasado es como dos cosas, por así decirlo, que aquí lo pongo como en esquema. A la roca le llega un movimiento de terreno que nosotros llamamos peak ground acceleration, que es el pico, movimiento del terreno, más o menos a esta zona, con una aceleración solo de 0,04 G. Por tanto, cualquier edificio en México puede haber aguantado ese movimiento. Pero cuando llegó a superficie, esa energía coincidió con la frecuencia del terreno. Por tanto, entró en resonancia con el terreno. Y cuando se registró en superficie, especialmente en las zonas, México también es un antiguo lacustre, terrenos muy blandos, cuenca con terrenos muy blandos. Cuando llegó en las zonas en las que habían depósitos blandos, otra vez se amplificó el movimiento y en el terreno se registraron unas aceleraciones de 0,2 G. Si lo multiplicamos, vemos que son varias veces, casi 5 veces se amplificó lo que es el movimiento del terreno. Pero la mala suerte otra vez con los edificios altos es se entró en resonancia el movimiento del terreno de 2G con la resonancia de los edificios superiores a 10 pisos. Esa resonancia amplificó otra vez lo que es el movimiento de los edificios, ya no del terreno, el movimiento de los edificios en 1,2 G veces, casi 20 veces o unas cuantas veces el movimiento del edificio. Por eso, prácticamente todas las edificaciones altas se destruyeron alrededor del 19, 20 hospitales, además de otros daños en lo que es. Este fenómeno también se dio en El Salvador, en la que el terremoto estaba a 100 kilómetros de distancia dentro del mar, a una profundidad muy importante, más de 70 kilómetros, pero también la coincidencia de la frecuencia del terreno en un pico topográfico con lo que es la onda de baja frecuencia produjo una amplificación y en el pico se registró un movimiento del terreno cerca de una G,
de 1,1 G, y produjo un deslizamiento que se convirtió en flujos. Prácticamente el terremoto no mató mucha gente, pero ese deslizamiento arrasó con todas las casas que tenía en su camino. Además tuvo un recorrido casi de 800 metros y mató alrededor de 500 personas, solo el deslizamiento, no el terremoto. El terremoto además ha sido de 7,5, bastante importante desde un punto de vista de magnitud, pero el terremoto prácticamente no había matado a personas. Ese fenómeno también se vio en Lorca. En Lorca, las zonas con mayor daño son los materiales que estaban en suelo, excepto algunos edificios que eran altos, que es como esta iglesia. En ella también se produjeron amplificaciones. En caso de Lorca, las amplificaciones ya la habíamos estudiado. He tenido la suerte de haber estudiado las amplificaciones, en la que si estudiamos solamente considerando la sismicidad, podríamos tener una aceleración, un mapa de aceleración similar a esto, en la que el máximo movimiento sería de 0,14. Sin embargo, si le metemos los suelos, debido a esos dos factores, el movimiento del terreno podía llegar hasta 0,5 G veces en algunas zonas. Y en Murcia y en Lorca concretamente podía llegar a 0,4, que es el movimiento que se registró en Lorca y que produjo bastantes daños en las edificaciones que estaban, además de que tenían problemas las edificaciones que había. Bueno, yo ya creo que paro en esto. Tengo más cosas, pero creo que con eso es suficiente. Ya tengo más cosas, pero Pues muy bien, muchas gracias. Es el cuento de nunca acabar. Sí, esto se acaba. Muchas gracias, Mesa. Y ahora ya pensaremos en que a lo mejor se haga otra por otra persona para continuar con esto, ¿no? Pero bueno, y ahora se pasa a la tertulia, porque esto es una tertulia. No es solo una conferencia, es una tertulia. Y entonces yo doy la palabra a público, que ya veo que aquí hay una persona muy activa desde que hemos entrado. Puede ser de que rebote con los materiales más en el caso de Himalaya, de dos cordilleras, que también ayude el eco. Factor topográfico. En algunas zonas también. Yo no lo he mencionado porque no se habla todavía del factor topográfico, porque el valle es bastante abierto. Ese tipo de choques de amplificación topográfico se producen cuando el valle es bastante cerrado. Que tienes como las ondas chocan entre una ladera a otra y cuando llegan en superficie están Entonces se amplifica, ¿no? Sí. Sin embargo, el valle de lo que es Katmandú es bastante abierto a un lado. Puede ser también, pero no lo han estudiado. Lo que he leído es amplificación del suelo. Tiene dos cordilleras. Pero es amplio, no, las ondas no llegan posiblemente cuando rebotan. Pero seguramente habrá localmente eso. Lo que hay sí interesante en Katmandú es, además de ser de bosques de 500 metros de espesor, lo que hablan es de que hay una intercalación de materiales más duros, materiales más blandos, en la que se iba produciendo ese choque de las ondas en el interior. De hecho, ellos hablan de dos capas duras que han producido resonancia, no solo de una capa superficial, del material superficial, sino que hay una capa inferior que también ha producido la resonancia, la amplificación. Es decir, puede haber un factor topográfico que también se estudia, es más complejo, pero en el caso de Katmandú no lo he leído. Que todavía es reciente, saldrán más cosas todavía cuando investigue. ¿Preguntas por ahí? Cuando hablabas de la presa de Bollón y hablas de paleodeslizamientos, ¿te refieres a deslizamientos de materiales muy antiguos? No, de deslizamientos ya movilizados con anterioridad. Se vuelven a movilizar. Sí, que forman el plano, más o menos, ya se han movilizado, pero siguen en el mismo sitio, a distancias más cercanas al origen, pero siguen siendo los mismos materiales. Entonces, tienen un plano formado ya. Y ese plano es el que llamamos el plano que actúa con los parámetros residuales. Es como si fuera un material que ya ha agotado su resistencia, aunque no se haya desplazado demasiado, los materiales se han triturado,
sino que el plano de rotura sigue. Incluso han encontrado varios planos de cisárea, pero es un deslizamiento, pero está cerca. ¿Y es más peligroso que uno? Mucho más, siempre. Porque en principio, el más peligroso, desde un punto de vista mecánico. Porque ya no tiene, primero, ya no tiene la cohesión que tenía el material anteriormente. Por tanto, es un plano ya formado. En segundo lugar, la fricción y el rozamiento que funciona ya no es la misma. Está con otro parámetro friccional, si hablamos de comportamiento mecánico. Después, como es un plano discontinuo, se puede entrar el agua, fluir el agua muy fácilmente por ese plano. Y si le entra el agua, pues es posible que se genere presión de agua. Entonces, cuando hay paleodeslizamientos, siempre vamos corriendo a ella a buscar. Puede ser que haya paleodeslizamientos que se estabilicen, ¿no? Porque a lo mejor el material ha caído al pie de la ladera y ya lo estabiliza, sirve como tapón, entonces no, depende de la topografía, ¿no? Pero cuando vemos paleodeslizamientos, Yo, sí. Yo vivía muy tranquilo en Madrid porque tenía entendido que era una zona sin problemas sísmicos, pero si resulta, creo que es terreno de aluvión, ¿no? Entonces es terreno blando y entonces estamos en lo peor posible, ¿no? ¿Cómo es eso? No es terreno de aluvión, no. De aluvión es la población de Madrid. Nosotros somos todos de aluvión, venimos de sitios distintos. El terreno no. tranquilo. Terreno esto. No, el tosco de Madrid o lo que es el mioceno de Madrid es bastante resistente y muy sedimentado. No tiene deslizamiento sí, pero no sismo, amplificación. Deslizamientos sí, y muchos. En Madrid sí, en muchos sitios. Pequeños, que no son tan inmensos para poder producir catástrofes. Bueno. Pero en todos los sitios donde hay un poquito de pendiente hay deslizamiento. Sí, no, sí se ve. Yo llevo a mis chicos, por ejemplo, a ver deslizamientos un día sí, un día no. Pequeñitos, que afectan carreteras, Sí. pero pequeños. No tan grandes, no tan geológicos como estos. Los deslizamientos muy grandes suelen ser de zonas montañosas, quiere decir, deslizamiento no deja de ser un movimiento gravitacional. Y para que haya un movimiento gravitacional de un volumen de material muy importante, pues tienen que haber unos pendientes importantes. Entonces, en la sierra, pues tenemos caídas de bloques pequeñitos, pero mira, la Perrisa, no se cae nada. Está quieto, todos los granditos. Se caen los escaladores, nada más. Y de terremotos en Madrid, sí, de alguna manera sí se sienten. No es que los haya, pero sí se sienten, ¿eh? En Santa Eugenia, el barrio de Santa Eugenia, carretera de Valencia saliendo a la A3, eso, de vez en cuando los edificios tiemblan, vibran en la parte superior y rápidamente llaman al Instituto Geográfico. El terremoto de Jaén, de Torreperejil. Sí, ahí se llamaban, y muchos son de Adra. Entonces llaman rápidamente al IGEN, a la red sísmica, oiga, que tenemos un terremoto. Y dice, ¿dónde está usted? Dice, en Santa Eugenia. Dice, no se preocupe, este es el terremoto de Adra. Entonces, los terremotos que se dan en Adra, en Almería, la onda larga viene para acá y afecta, entra en vibración los edificios altos. Pues el problema, si hablamos geotécnico de Madrid, en el caso de que alguien se tiene que preocupar, yo de hecho tengo mi casa por ahí, pero le digo que no compré casa por ahí, son problemas de arcillas expansivas. Sí. En la zona de yesos mezclados con arcillas expansivas en la zona sur-suroeste de España, que es Constanza. Y los deslizamientos así, caídas, bloques pequeñitas, se ven muy bien, además desde la carretera que es en... ¿Cómo se llama ese pueblo del sur? Aranjuez. Que nada, no, cuando vamos a Aranjuez. Sí, pero... Cienpozuelos. Sí, no, es un pueblo grande que ahora no me sale. Valdemoro. Donde vive... ¿Dónde es? Rivas va hacia Madrid. Ah, vale, es el otro lado, sí, no. En Rivas va hacia Madrid, sí. Yesos con margas. Sí, son yesos como ahora. Ahí, por ejemplo, han tenido un problema gravísimo de cimentación en ese pueblo, de la que casas recién estrenadas, con unas grietas que cabían unas personas, que no sé si lo has visto, pero impresionante, debido a
los yesos, a los rellenos, a las... Pero de todas formas, de estos problemas hay... No, David, sigue. Sigue tú. Hay muchos problemas, por ejemplo, en la zona que hemos hablado antes de Calatayud, que son yesos como aquí en Valderrivas, y se ven muy bien las facturas, y la gente está tan acostumbrada a eso, que siempre lo han visto así. Entonces, publiqué algo, creo que aquí, en un pueblo que está en Maluenda, es la plana aluvial y el cortado de yeso. Entonces, hay una iglesia, que es del siglo XV, que está completamente una fractura agrietada, ¿no? Y la gente está viviendo debajo. Yo les comento, pero bueno, que cualquier día, con mejor una, sí. una temporada de lluvia suave, normal, Un viento. eso se cae. Sí. Bueno, pero la gente nunca pasa nada. Además, eso es un fenómeno erosivo. Simplemente llueve, se mete el agua, se erosiona Por supuesto. cae entre las grietas. Hay muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero, Sí. y lo que decía antes, cada día, si usted se mete en la página, la web del Instituto Geográfico, cada día se producen, pues en España, a lo mejor 15, 20, 30 terremotos diarios. Pero pues son de magnitud. Además, eso es bueno que se produzca. No se siente continuamente. No, de hecho, desde un punto de vista de liberación de energía, Es interesante. que se todo eso. produzcan terremotos muy pequeños, que no superen el nivel de energía, es bueno, porque realmente, ¿qué es lo que hay? En un plano se va acumulando energía. El terremoto no es más que de que se agote la fractura, la resistencia y libera energía. Entonces, si se está liberando, eso significa que estamos liberando la energía, no hay acumulación de energía. Entonces, igual que en Granada, en otros sitios, se producen terremotos pequeños, la gente casi salta de alegría, porque esas zonas sí que han habido terremotos muy grandes, que han destruido, por ejemplo, en Arena del Rey y en otros pueblos, que sí que han destruido el pueblo. Entonces, que se produzcan terremotos pequeños, mejor, así no le estresamos demasiado a la falla. Entonces ya se va liberando energía y no tenemos ningún problema. Realmente en Madrid no hay, por ahora no hay. No sé, es por el streaming. No hay fallas tan activas. Sí, Miguel Ángel. Quisiera saber si se han puesto en contacto contigo, vamos, y tu equipo, de forma oficial, alguien que esté relacionado con la zona de los Santos de la Humosa. Para quien no lo sepa, es unos kilómetros más allá de Alcalá de Henares, a la derecha, en el borde de la caliza del páramo. Es un pueblo que conozco bastante bien, que tenía yo allí cierto interés pues, en montar una cuestión de estas de geografía, un mirador, etcétera. Y di una charla hace 2 años en la cual, acompañado de un mapa, les enseñé que había vivos del orden de 8 o 9 argallos, encima de los cuales está el pueblo. Bien, entonces dije que iba a ser políticamente incorrecto, les avisé de lo que podía pasar y hace exactamente 1 año han tenido un deslizamiento que ha tenido el pueblo separado de la nacional durante 3 o 4 meses, hasta el mes de enero de este año. Y era una de las cosas que se les habían dicho, pero la sensación que saqué es que ni las fuerzas vivas, ni por así llamarlo, los intereses urbanísticos, ni otras cosas por el estilo, vi demasiadas malas caras en el conjunto de gente que había allí. Y eran cosas tan elementales como decir, por favor, puede haber una activación incluso natural por una pérdida de agua de la red de aguas negras o bien de abastecimiento, que algo que está a punto de gramelón, que son argallos, cabeceras de argallos, etcétera, que tengan especial cuidado, o sea que sin alarmismos ni demás, pero curiosamente desde entonces varias veces, que dando nombre y demás, he llamado al ayuntamiento, pongamos por caso, nunca estaba la persona responsable ni había nada de esto. Entonces creo que en una zona que es el casco del pueblo y que le están quitando mordiscos por todos los sitios y que se está viendo y que les duran los asfaltados en algunos sitios, pues 1 año o 2 se abren las grietas premonitoras de lo que se va a mover. Digo, es un ejemplo de los más bonitos que hay en zona netamente urbana. Sí, de todas formas hay una cosa. Sí. De todas formas, la investigación lo que ha hecho es el dinero de la investigación
va prácticamente a cosas que impactan en la sociedad. Por ejemplo, los terremotos que producen nada de daño, porque si consideramos la cantidad de muertos, la cantidad de daños económicos que ha habido en España por otros fenómenos como la inundación, el deslizamiento, los movimientos, el colapso, son muy superiores a lo que se ha producido con el terremoto. Sin embargo, en el mundo completo, no solamente es en España, en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia, el dinero que se mete para los fenómenos impactantes es mucho mayor. Entonces, porque se muevan dos casas o tres y la carretera se corta, pues da igual. Después te llaman y lo arreglas y ya está. ¿Qué decir? Porque se esté moviendo, no van a dar dinero a que se investigue. Es decir, eso nos pasa prácticamente a diario. De hecho, el principio de los ingenieros es que déjale que se caiga, cuando se caiga lo arreglamos. Sí, sí. Volverán a dar el dinero al mismo. Eso en Andalucía, sí. Prácticamente, no sé, el A92, no sé si le conoces, está plagado de deslizamientos, desde el inicio hasta ayer mismo. Y la cantidad de dinero que se ha metido para no investigar, metes ahí unos anclajes, unos muros y ya está. A nosotros profesionalmente nos viene estupendamente, hablando claro, porque así va saliendo la influencia de la geología en lo que son la sociedad. Si todo es perfecto, pues no se va a notar. Entonces, mientras más daños haya, más estudios se pide, y mientras más estudios haya, más publicidad para lo que es la geología, los estudios. Entonces, pobre el señor que se le cae la casa, pero pensamos de esa forma. De hecho, deseamos nosotros que se produzca un terremoto que se muera solo un político, ¿no? Pero no ha pasado. Entonces sí que te da... si hay algún político. ¿Alguna pregunta más? Dime. Carlos. Respecto al caso de Pisa, porque es el primero que nos has contado y parece que se nos ha olvidado ya, pero yo la verdad es que me dedico un poco a la geotecnia y siempre me ha impactado mucho el tener ahí esa estructura ahí inclinada. Yo supongo que es que la quieren mantener así porque es la atracción turística la que, porque si la enderezasen pasaría a ser una torre más y ya nadie tendría interés, pero mantenerla ahí inclinada sin enderezarla y sin que se caiga más, supongo que será complicado, porque claro, es lo que decías tú, se han hecho diferentes estudios, pero esas medidas correctoras que has puesto antes, ¿iban un poco enfocadas a eso, a mantenerla inclinada o verdaderamente a ponerla en su sitio? Las malas lenguas lo que dicen es que no quieren que se enderece del todo. Y después yo, siendo la jefa de obra o algún día si me meten ahí, tampoco quiero que se enderece. Primero, desde un punto de vista de la investigación es bonita, y después cuando enderezo, no sé si se me va a volver al norte. Quiere decir que esos fenómenos son tan lentos. La inclinación de 5 grados se ha producido en 600 años y desde que hemos empezado a inclinarla o han empezado a inclinarla hacia el norte han pasado solo 11 años, pues lo que va a pasar de aquí a 600 años no lo sabemos. Entonces hay una forma de acelerar que se asiente, que es le metes unas columnas de grava, lo drenas o le metes el soil nailing y todas estas cosas. ¿Pero interesa eso? Es que yo creo que no interesa posiblemente porque realmente no lo saben. Los mismos que han investigado, que han hecho la excavación, no están muy seguros si eso va a funcionar o no. Han puesto a ver si funciona, porque este señor ha empezado a estudiar la torre desde 1992, intentando unas veces una cosa, otras veces otra. Le dejan, le llaman al mismo, curiosamente, con otros expertos, pero siempre le llaman a él, aunque se equivoque. Entonces, aunque no fuera un interés turístico, me parece una razón importante. Científicamente no está demostrado, tampoco no le pase nada. Es decir, hasta puede volver otra vez al sur, como antes. Cuando se acabe ese asiento pequeñito, otra vez. ¿Eh? Eso se pensó, ¿sabes que eso se pensó? Que cuando vieron que se... Pero no del todo, El vídeo España. Eso se pensó porque en la zona, el terreno blando solo es ahí. El resto de la zona, la catedral, no es tan blando. Están las arenas duras de abajo. Hay zonas.
se pensó de quitarla uno a uno, como es una obra de arte, y construirla otra vez. No coger todo el bloque porque lo que pesa es... Pero no, desistieron. Yo creo que la van a dejar así. No sé si conoces un caso de esto de mover un edificio. A mí me contaron que en Moscú, en la calle Tverskaya, un edificio bastante, no sé, así como 8 o 10 pisos, al ensanchar la calle, pues lo movieron no sé cuántos metros. ¿Conoces el tema ese? No, yo lo que conozco es el edificio que está enfrente de Correos. Ese que tenía... ¿En dónde? En Cibeles. El Palacio de Linares. El Palacio de Linares, no sé si conoces la historia de construcción. Sí. Estaba abandonada. Sí. Cómo la construyeron, cuando nos lo contaron, yo me quedé muy sorprendida. Porque vaciaron prácticamente la base, la cimentación. Primero lo que hicieron fue micropilotes, micropilotarla todo, y después meter unas máquinas de sondeo pequeñitos, vaciar prácticamente, y el edificio estaba al aire libre, los micropilotes, un montón de días, hasta que volvieron otra vez a hormigonar todo aquello, y después hacer, no sé si has estado por ahí, una terraza inmensa, un hall de conferencia, lo que era caballería. Entonces, el edificio que yo conozco que ha estado al aire no sé cuánto tiempo, que me han contado, que no lo he visto yo, he visto fotos y vídeos, es ese edificio. Pues esto me lo contaron en Moscú, que lo habían, o sea, que estaban ya al aire, pues con unos gatos muy grandes, pues que lo habían corrido. No lo sé. La estructura es rígida y aguanta. Es rígida, claro. Es posible, claro. Y otra cosa, respecto a las fotos de Katmandú, es curioso que esa pagoda que hay esté también conservada y todo alrededor lleno de ruinas. Entonces también depende de la construcción. Depende. Y después Y bueno, y siendo una pagoda tampoco habrá una construcción con tanta técnica, ¿no? Pues madera y... Pero algunas de ellas estaban reconstruidas ya, no hace muchos años. Que se han caído más de una vez. Ah, bien, pero Y que en algunas estaban reconstruidas. pero en esta no sé cómo última, la construyeron. en la diapositiva esa, está la pagoda ahí también y todo alrededor lleno de escombros. Sí. Que- Depende del... Que depende de la, claro. Depende de la onda que ha pasado, que no Claro. ha conseguido. Por eso es complejo el estudio. Sí. Cuando Y se entonces, habla así alegremente como lo que yo he contado, que han verificado, pues no es que yo diga aquí se han verificado, aquí no. Depende de... Entonces, cuando haces un estudio detallado, por ejemplo, ahora hay un estudio bastante caro, no se puede aplicar en todos los sitios, es un estudio geofísico a través de microdrones, este año no había, mucho más que yo, una chica que ha trabajado en ello, que tú puedes exactamente saber de alguna forma la frecuencia con la que se mueve el movimiento y la profundidad, pero lo puedes aplicar en un área como esta casa. No nos sirve para poder estudiar a nivel regional cuál puede ser la amplificación. Después casi nunca sabemos tampoco con qué frecuencia llega la onda. Es decir, en ese mundo hay, en casi toda geología, hay muchos incertidumbres. Entonces esas incertidumbres pues, se pueden corregir estudiando mucho y investigando mucho, pero saberlo con exactitud que este edificio se mueve así. Hay cosas que sí que sabemos con mucho porcentaje, hay otras que... claro. No tanto. Pero bueno, que en España tampoco, en Madrid no tenemos ningún problema. Y además, si están en Chile, en Los Ángeles, sí. Pero también están allí, están en edificios importantes. ¿Eh? Y que a veces aquí, por ejemplo, pues hace unos años en Teruel hubo una polémica porque se va a hacer un hospital, entonces bueno, pues hay una falla cuaternaria con entonces una polémica enorme. ¿Dónde? En Teruel. Es que Teruel Que se tenéis haga, un que no se montón de haga. problemas. Bueno, pues Claro, pero el esa hospital falla- se lleva 1 kilómetro más allá o se pone falla de o se construye con una norma se residente llama la falla? adecuada y no pasa nada. ¿Cómo se llama la falla, la de? La de Concut, me parece. o Concut, Concut, sí, el pueblo, Concut. Sí, algo así. es una falla falla Concord. inmensa, preciosa. Pero bueno, Súper. que Pero sean está- mucho mayores las de Los Ángeles está y más las de quieta Santiago que de otra Chile. cosa. Es como otra Es bastante magnitud. quieta, ¿no? Esa falla. Lo que pasa es que depende de quién lo maneje también el tema. Hombre, por ejemplo, una de las cosas que más me ha No, no digo impresionado, nada. sí que estoy de acuerdo con esta gente, es la presa de Yesa. Por ejemplo, la presa de Yesa... Claro, la presa de Yesa...
Eso es, que a mí cuando la visité sí me preocupó. Sí, lo que pasa es toda la ladera aguas arriba. Tú apagas ese vídeo. Pero eso no, eso... Ya, pero eso es otro tema ya. Eso ya... Sí, pero yo lo añadiría... No, pero yo lo añadiría con la relación de la variación de los precios del petróleo a nivel mundial. Yo diría el fracking y la variación de los precios del petróleo. O sea, ¿quién está ocasionando la bajada del precio del petróleo y a quién le interesa? A Repsol no, que ha perdido 48% de los ingresos. Repsol no, ha bajado 5 puntos, ha bajado. No, y tratan de que no les haga competencia el fracking. Entonces, bajando los precios del petróleo, aún con los precios que está teniendo ahora, que ha bajado hoy también, vamos, el Brent me parece que estaba en $44. Una barbaridad, una cosa mínima. Ha llegado hasta los 20. Intentan frenar la expansión del fracking. Intentan hacer competencia de precios con el fracking para que el mercado no le inunde el fracking. No, hay más. La OPEP entera, ¿no? Es la OPEP entera la que está. Le hacen faena a países como Venezuela, que solo sabe vivir de eso porque es incapaz de generar economía de otra manera, porque no sabe cómo se genera economía. Entonces al petróleo le bajan el precio del petróleo y le hunden la miseria. Entonces se dedican al tráfico de drogas, como al sobrino de Maduro que lo acaban de detener con 800 kilos, no sé cuántos de droga o una cosa. Es fantástico esto, pero bueno. Bueno, yo, si Measa no quiere añadir nada más, doy por terminado, ¿no? Muchas gracias, Measa. ¿Ah, sí? ¿Y usted por qué espera el último momento? Preguntas son difíciles. Sí, es que no sé qué preguntar con tanto que vimos. Con lo que decías, si hay una relación, por ejemplo, entrando en el fenómeno de sismos, si hay una relación entre el periodo de vibración del suelo con lo que es la vibración de una estructura. Más o menos son como 0.2 gales por piso que se va añadiendo. Entonces, mediante estudios de ruido sísmico, puedes saber la vibración que puede tener el suelo. Y sabes, por ejemplo, las alturas o de tus estructuras, y lo que puedes hacer es que no caigan o que no caiga ese efecto de resonancia. Es como tú marcas la discrepancia entre el efecto de sitio que puede haber por el suelo y con tu estructura. Entonces, es como una medida alterna para evitar el fenómeno de resonancia. Sí, de hecho los edificios en zonas sísmicas se construyen de esa forma. Porque es muy fácil controlar el periodo de resonancia. Bueno, fácil, lo pueden estudiar los ingenieros, el periodo de resonancia de los edificios, y el de los suelos es bastante complicado, pero con los métodos geofísicos, en el caso que se pueda, se puede estimar el periodo de resonancia. El problema que hay es calcular exactamente la frecuencia de movimiento de un terreno, que tiene muchas incertidumbres. A pesar de que estudies la velocidad de corte, la rigidez, calculas HV, todas estas cosas, no es un tema que sea muy fácil actualmente que yo pueda decir. La frecuencia de movimiento de este suelo es de 0,3 y además el comportamiento del terreno no es lineal. Entonces puede entrar en una zona no lineal, ahí ya la hemos fastidiado. Entonces, el edificio sí tienen bastante controlado debido al piso, a todas estas cosas, pero lo que es el periodo de los terrenos se estima, se calcula con los ensayos y todas estas cosas, pero todavía es un tema bastante complejo y necesita mucho dinero para esto. Tengo otra pregunta. Esto iba relacionado al deslizamiento que hubo de la presa. ¿De Bayón? Ajá. Sí. Entonces, cuando los niveles de la presa bajan, Sí. es cuando yo pudiese esperar un deslizamiento. Sí. Es como que Por es la sí, alarma. sí. Si baja, aguas, porque puede pasar eso. Sí, eso es por el desagüe, pero en este caso parece ser que no. Que no es un nuevo deslizamiento lo que se ha producido. Sí. Dices, cuando tú quitas el esfuerzo hidroestático que está anclando la ladera, le quitas y todavía el terreno está saturado, normalmente se suelen producir. Por eso no se permite el vaciado rápido de las presas.
porque si haces un vaciado rápido, lo que estás quitando un esfuerzo, un anclaje, por así decirlo, sin embargo el terreno sigue saturado. Entonces muchos deslizamientos aguas arriba en presas son debido al vacío muy rápido, además de producir sismicidad, todas estas cosas. Pero en este caso parece ser que no es el vaciado de la presa, porque lo que se bajó es 10 metros nada más. Estaba a 245, se bajó 235. Y sin embargo el deslizamiento ha sido muy profundo. Parece ser, con lo que han estudiado. Yo no he estudiado esa presa, yo solo he leído artículos. Lo que te iba a poner era una cosa, pero yo creo que no lo tengo. Y además ya está cansada. No, ya está el bicho. Lo tengo en la mano. Nada. Te iba a enseñar un edificio en México. En México, no, en Japón, con el terremoto del 90, de Niigata del 94, creo yo, que el edificio estaba diseñado con la resonancia correspondiente, que resistía a todos los movimientos, pues se produjo el fallo del terreno, sin embargo el edificio se cayó, además se inclinó 60 grados. Lo bueno es que yo siempre lo cuento porque es una anécdota, lo que hicieron fue levantar el edificio, sigue viviendo. Sí, mirar a Pisa, pero eso fue con la liquefacción de la fundación. Se perdió la resistencia, se cayó, sí. Si no, ¿quién iba a nombrar Pisa? Pues el edificio sí que 60 grados, estaba tumbado. ¿Y ya os lo pongo en clase. Sí, lo Ya sabemos, está. porque el edificio estaba hecho sismorresistente, bueno. Sí, sí. Y además, después de haber vivido muchos sismos, lo que se produjo fue la recuperación del terreno. Nos despedimos. Le doy las gracias a todos los que han asistido. Me imagino que les habrá gustado. Habrán observado que aquí solo pasa gente especializada y que saben comunicar. Y si no, no viene nadie aquí a esta mesa. Yo ahora que me voy, no sé quién vendrá, pero bueno, que venga quien quiera. Que muchísimas gracias a todos y bueno, hasta en otra ocasión que nos podamos ver en algún otro sitio. ¿Vale? Gracias.